Éxodo 20, por favor. Toca el cuarto mandamiento. Éxodo 20, capítulo 8 al 11. Y luego vamos a leer como en paralelo Deuteronomio 5, 12 al 15 después de Éxodo 20. Así que son algunos textitos. Aguántenme con la atención. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ojo ahí con eso. Ahora vamos al paralelo en Deuteronomio 5:12. Contexto nada más rápido, esta es la generación que está entrando a la tierra prometida, ¿sí? Entonces estamos hablando a un pueblo de Israel distinto. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Gracias, bro. Para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha hecho, como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Señor, gracias por este domingo, Dios, este hermoso día de reposo, este nuevo Sabbat en el que nos estamos congregando en torno a ti, porque sabemos que necesitamos de ti y necesitamos a ti. Y hoy podríamos estar afanados y podríamos estar haciendo muchos quehaceres y podríamos estar produciendo más, pero hoy hemos escogido la mejor parte. Queremos estar contigo porque te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Imaginémonos por unos minutitos la cuerda de esta guitarra. La voy a poner aquí un poquito más a la vista. Esta cuerda, digo, ya creo que no estoy descubriendo el hilo negro. Requiere un nivel de tensión, vive en una constante tensión, pero requiere un nivel apropiado de tensión. Si apretamos mucho la cuerda, deja de darnos la nota que debería de darnos y además estamos comprometiendo la integridad de la cuerda, se puede reventar. Si la aflojamos demasiado, entonces la cuerda, lejos de darnos ninguna nota, ya ni siquiera cumple la función para la cual la cuerda sirve. Entonces, este instrumento requiere que todas sus cuerdas tengan un balance perfecto entre lo ajustado y lo flojo. Y esta pequeña ilustración sirve para poner en perspectiva lo que es para nosotros el descanso. Nosotros, al igual que esta cuerda, tendemos a estirarnos a veces un mucho más allá de nuestra capacidad, dejando así de rendir de una forma ordinaria, dejando así de, iba a decir la palabra vibrar, pero no, ya no se puede utilizar esa palabra. Ya no vibras como antes, no, ya no podemos vibrar como debería ser, ya no podemos sonar como debería ser. Y al mismo tiempo, demasiado descanso, demasiada pereza u holgazanería pueden volverse en nuestra contra y jugarnos verdaderamente en contra nuestra. Ahora, vivimos en una cultura, vivimos en el mundo donde el agotamiento por el descanso es casi una señal de honor, ¿no? Es como quien muestra las heridas de batalla. No, es que traigo mucho trabajo, mira, me estoy quedando pelón, pero ahí va el negocio. No, es que, híjole, me estaba yendo muy bien el negocio, ¿verdad? Sí, no he dormido en 14 noches, pero ahí va la cosa. La cuerda se está apretando de más.
Y a veces nuestra cultura alaba demasiado el tema de estoy súper cargado, estoy súper ocupado, wow, ¿no? Qué bueno que estemos ocupados, es bueno. Ahorita voy a entrar a ese tema, pero ¿qué pasa cuando esa tensión está amenazando constantemente con llevarnos a un colapso físico? Hoy quiero hablarte de un descanso, no el descanso ordinario, sino un descanso que es capaz de transformar tu vida, que no solamente alivia el cuerpo, es un descanso diseñado para aliviar el alma. Es un descanso creado por Dios para que su pueblo encuentre un refrigerio físico y espiritual en él. El cuarto mandamiento no solo es un llamado a detenernos, es un llamado a acceder a una vida más plena, a una vida de gozo y de satisfacción verdaderas en el Dios que nos creó. Entonces, en el cuarto mandamiento, que nos invita a guardar el día de reposo, encontramos una naturaleza única. Empezamos con 3 mandamientos que son sumamente teológicos, sumamente que tienen que ver con la relación del individuo con Dios. Los primeros 3 es de aquí para acá y de allá para acá absolutamente. Y luego vamos a llegar a los que siguen, que son eminentemente sociales, tiene todo que ver con el prójimo. Pero el cuarto tiene un poquito de ambos, es una suerte de transición o de bisagra entre ambas tablas, ¿no? Así me gustaba verlo, ¿no? Es la bisagra que une ambas tablas de la ley, porque tiene un poquito de teológico y tiene un poquito de social. El mensaje va más allá de un simple mandato religioso. Nos da esperanza, nos da propósito en nuestro descanso. Si ustedes se fijan, leímos en Éxodo 20 2 verbos interesantes. Acordarte del día de reposo. Esta es la generación que salió de Egipto. Entonces, esta generación, el mandato es: acuérdate para santificarlo. Voy a llegar a esas palabras más adelante. El día está apartado para descansar y recordar a Dios. Recordar lo que Dios ha hecho. En pocas palabras, salvación. El día de reposo tiene como propósito una pausa intencional, una pausa con propósito para que tú y yo recordemos. Lo que estamos haciendo aquí, creo yo, no es ocupar un lugar, es recordar con gratitud. Por eso empezamos adorando a Dios. Aunque muchos ni se muevan, están todos tiesos. Perdón, siempre tengo que decir eso. Pero ahí vamos, ahí le vamos. El tema es que venimos a adorar a Dios y venimos con ese propósito de recordarlo y de que su salvación empiece a darnos otra vez ese brillo y ese propósito y ese sentido de por qué estoy aquí y después de aquí hacia dónde me voy a ir. Dios es el responsable por nuestra existencia. Y de alguna forma, entonces Dios propicia los elementos para que vivamos una existencia rica, para que vivamos una vida plena. Al mismo tiempo, la dedicación de un día especial simbolizaba la consagración, no de un día, sino de todos los días. Así como la entrega de los primeros frutos a Dios simbolizaba la bendición a Dios de la cosecha venidera. Ahora sí llegamos con el tema de santificar. Cuando santificamos algo no significa que nosotros tengamos la capacidad de añadirle santidad a algo. Toda la semana es santo. Pero el llamado de santificar el día de reposo tiene que ver con darle su lugar, con apartarlo, apartar el tiempo, apartar las tareas del descanso y hacer una distinción puntual en donde este día de reposo tiene una connotación especial. Todos los días son santos, pero no todos los días tienen el sello y tienen la característica de llamarse el día del Señor. Todo es del Señor, pero este es el día donde intencionalmente en esta pausa nos acordamos del Señor y se lo dedicamos al Señor. Dios le dio el Shabbat al pueblo
desde el Sinaí por 3 razones. Primero, quería indicar su señorío sobre ellos. El Señor del Shabbat les decía cuándo trabajar y cuándo descansar, porque finalmente Él les estaba indicando que todo lo que hacen tiene que ver con Él. Dios gobierna todos los aspectos de nuestra vida. Entonces el Señor del descanso nos pone las pautas. Se han intentado cambiar las formas de la semana laboral. Hasta ahorita la mejor fórmula sigue siendo, y está inclusive en la Ley Federal del Trabajo, 6 días de trabajo por 1 de descanso. Es la fórmula que supone darle al hombre o devolverle al hombre ese sentido de dignidad en su trabajo. Ni mucho trabajo, ni nada de trabajo. Necesitamos ese equilibrio. Entonces el Señor del Shabbat demuestra su señorío dándole el descanso al pueblo. Al mismo tiempo, era una forma de distinguir al pueblo de otras naciones que le rodeaban. De hecho, todos los mandamientos tienen esa particularidad. El pueblo de Dios que vive en pacto con Dios tiene una ley que es el símbolo del pacto con Dios. Entonces, en esta ley, el pueblo cumple el pacto y automáticamente por estar en pacto con Dios, eso distingue al pueblo de Dios de los demás pueblos de la tierra. Y este era el distintivo perfecto cuando estaba rodeado de naciones paganas con toda clase de desórdenes y con toda clase de desequilibrios en el área del trabajo. Por último, Dios a través del día de reposo les muestra el plan de Dios para su redención. Hay una idea hermosa que se comunica con cada día de reposo. Y es que un día el reposo va a ser absoluto. Que un día vamos a entrar en un estado en el cual esta tensión del trabajo, estas consecuencias de la caída, estas consecuencias del mundo en el que vivimos, simplemente dejan de operar. Y entramos entonces en un reino donde el descanso del alma es para siempre. Hay teorías de si vamos a trabajar o no en el cielo. Yo creo que tendremos que tener alguna clase de actividad, pero el punto es que estando con nuestro Señor, entonces, habitando constantemente en la presencia de Dios, ese va a ser nuestro descanso absoluto. Así que quiero llevarte 3 significados del Shabbat, y luego en este mensaje vamos a ver cómo Jesús resignifica el Shabbat. Y finalmente, terminar con este mensaje. Éxodo 20, 8 al 11, nuevamente. Entonces, Dios nos recuerda en este texto que Él hizo la creación en 6 días y al séptimo descansó. ¿Será capaz Dios de cansarse? Absolutamente no. Lo que la palabra Shabbat significa incluso no tiene nada que ver con el día anterior al domingo. Shabbat es un descanso, es una pausa, es un parón, en pocas palabras, un cese de actividades. De hecho, para celebrar el Shabbat judío ni siquiera podría darse como está planteado en la ley. Necesitaríamos tener un calendario lunar. Entonces, cuando hablemos del Shabbat, hablemos de esta otra versión del Shabbat. La versión redimida, la versión después de Cristo, la versión interpretada a la luz de la cruz y del Evangelio, que nos arroja el verdadero sentido y el verdadero significado. Sin embargo, como ustedes saben y como nos dice el libro de Hebreos, todo lo que sucedió era tipo y sombra de lo que había de suceder en tiempos de Cristo. Entonces, el mismo descanso que Dios había dictado desde el Sinaí ya estaba aventándonos luz acerca de los eventos y sigue teniendo mucha claridad acerca de lo que significa esto para nosotros. Entonces, el primer punto es un descanso físico. Pero pastor, si Dios no se cansa, pero nosotros sí.
Y Dios siente el ejemplo de que un momento de trabajo, un momento después de terminar su creación, requiere otro momento de contemplación. Ahorita voy a llegar a ese más abajo. Entonces no tiene nada que ver con descansar, sino más bien con detenerse. Entonces, esto demuestra que tenemos necesidad de hacer alguna pausa. Toda la música es hermosa y le atribuimos la belleza a la música en función de los sonidos que emite. Pero cualquier músico te va a decir que la música es bella no solamente por los sonidos, sino por los silencios. Porque en la definición misma de música está tanto el sonido como el silencio. Y ese patrón hermoso nos muestra que nuestra vida está diseñada para vivir en ritmos. No quiere decir que vamos a vivir todos alimentándonos de las plantas ahí en el cerro. Y tampoco quiere decir que vamos a vivir todos workaholics toda la vida. Vamos a reconocer los ritmos y los tiempos que nos marca cada temporada de nuestra vida. Pero en cada temporada no debemos olvidar, necesitamos un descanso físico. En un mundo que se glorifica al siempre ocupado, a veces el descanso es un acto de resistencia. Es un acto de resistencia. Deuteronomio 5:15 apuntala algo hermoso. El pueblo de Israel debía recordar su tiempo en la esclavitud de Egipto, donde no había descanso. Ese contraste me encanta, porque muchos todavía vivimos en el régimen de Faraón. Y trabajar, y trabajar, y trabajar, y todos los días, y hay que producir. Y es que no se acaban los pendientes, amado, te voy a decir un secreto. Nunca se acaban. Nunca se acaban. Y el día que decías, ya vacié mi escritorio, qué hermoso, no tengo pendientes, fin de semana, siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Entonces, ese fue el momento donde aprendí. Volviéndome loco en un cerro de papeles, diciendo, ¿cuándo voy a acabar con todo esto? Por más que soy proactivo, pero estoy siendo excelente, pero el alma de los diligentes prospera, pero me agarraba textos bíblicos que me decían, oye, te tienes que poner las pilas y no te puedes cansar. Pues de pronto Dios te manda ahí alguna enfermedadcilla, ¿no? Alguna erupcioncita en la piel que te dices, ah, caray, me están bajando las defensas. Y doctora, ¿por qué me están bajando las defensas? Estás bajo mucho estrés. Hombre, pues el estrés es el que tenga miedo de morir que no nazca. Sí, dice, tienes una bacteria en tu sangre y ahora, hasta la fecha, ya mucho más controlado, cada vez que empieza la temporada de frío, aparecen unos pequeños puntitos en mi piel. Rayos. Y yo no quisiera que tú te dieras cuenta de eso, de los ritmos, del descanso físico, con el primer infarto. Que te dieras cuenta de que tienes que parar en algún momento cuando tu cuerpo ya no lo puede resistir. Entonces, resistámonos al faraón actual. Resistámonos a la inercia actual. Resistámonos a glorificar el trabajo nada más porque sí. Viene ahorita la antítesis, porque ya veo a todos los flojonazos diciendo, sí, amén. Y toda la gente chambeadora bien condenada, ¿no? Calmados. Equilibrio. El asunto es este, necesitamos el descanso físico y necesitamos resistirnos a la inercia de que no podemos parar. Porque ese es el engaño, no puedes parar, porque si paro, no, aquí se cae la oficina, aquí se cae el negocio, aquí se cae todo. Si me voy, no, olvídate, ¿cómo me puedo ir? Yo conozco gente que se va de vacaciones con su laptop y con su celular. Y platicas a veces con los hijos. No, pues es que era así mi papá con toda la vida, con la laptop y el celular. Hijos. Nos fuimos 7 días a Cancún, salió uno con nosotros al acuario y ya, el resto estoy trabajando desde el hotel y nosotros en la alberca.
Es triste. Y los hijos crecen. Yo no sé si les pasa, a veces ya como los teléfonos te mandan recuerdos, ¿no? El teléfono me manda recuerdos y tengo muchas fotos de los niños de bebés y ves los niños de bebés y dices, se me están yendo. Y gracias a Dios el mayor tiene 8, pero de repente va a tener 16 y ya quiere carro y ya no lo voy a volver a ver. Necesitamos aprender a parar y hacer un acto de resistencia casi revolucionario a la inercia que tenemos. Que truene lo que tenga que tronar. Que se enoje quien se tenga que enojar. Que pase lo que tenga que pasar. Un día, al menos a la semana, necesito hacer esa línea marcada. Porque esto es lo hermoso y aquí viene la contraparte de lo que estoy diciendo. Dios no nos invita al ocio. Dios nos invita al orden. Así, codea al que tienes enseguida. ¿Oíste? No es el ocio, es el orden. Porque el mandato en ambos textos dice, en 6 vas a trabajar y en 6 harás toda tu obra. Toda tu obra. Mi semana me tiene que alcanzar con al menos 6 días. La verdad, las herramientas de trabajo son tan buenas actualmente que inclusive le podemos bajar un día más. Y lo sabemos. Si nos administramos bien. 6 días son suficientes para que quede cumplido todo mi trabajo. Y en 6 días yo pueda decir, hasta aquí llegué, Señor. Lo que sigue, tú lo sostienes. ¿Cómo voy a pagar aguinaldos en diciembre? Bueno, Dios, yo trabajé diligentemente mis 6 días, todo el año, tú vas a proveer. Porque yo expreso mi confianza en ti cada vez al darte ese tiempo. Me encanta porque el principio es el mismo que en el diezmo. Vivimos los cristianos bajo la loca idea de que 90 es mayor que 100, ¿sí o no? Y de pronto, sí es, que es lo más hermoso. De pronto dices, caray, como que me quedaba con el 100 y siempre me enfermaba y siempre se descompone el carro y de pronto con el 90 tengo suficiente. Hay un recurso más valioso que el dinero, mucho más valioso, tremendamente más valioso que el dinero, y es el tiempo. Y con todo eso, nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, me alcanza más para hacer con 6 días que con 7. No necesito más. Lo que yo no puedo hacer en el 7º, tú lo haces. Porque tú no te cansas, porque tú tienes cuidado de mí, porque el Sabbat tiene un principio escondido que es hermoso, que es el principio de la suficiencia divina. Dios es suficiente. En todo aquello en que mis fuerzas desmayan, Dios es suficiente. En todo aquello en que mis capacidades intelectuales de gestión de recursos no me están llevando a donde yo quiero, Dios es suficiente. Entonces tengo que hacer un mejor ejercicio de administración de mi tiempo para que mi tiempo cuadre en esos 6 días. Porque estamos a veces muchos estresados también. Yo quisiera preguntarte, sobre todo a los millennials, si ahí les van las pedradas, ¿cuántas horas me va a marcar tu celular de tiempo en pantalla? Pueden llegar a tener en promedio hasta 7, casi un día laboral de promedio de tiempo en pantalla y no me lo van a negar. ¿Cuántas veces estamos procrastinando cosas que tenemos que hacer hoy, pero mejor lo hago mañana? ¿Cuántas veces en orden a estar procrastinando estamos gastando tiempo en algo? Entonces, el tema no es que no nos alcance el tiempo, es que hacemos un mal uso del tiempo. Una mala planeación, una mala ejecución, una mala forma de llevar una ética de trabajo que me ayude, también es ocasionadora y causante de que 6 días no me alcancen. Tampoco te van a alcanzar 7. Tampoco te van a alcanzar 7, porque si volvemos a la misma analogía del dinero, es como pretender hacer un ahorro haciendo gastos tontos. Comprando todos los días en Amazon. Ay, el Cyber Weekend, espérame, meses sin intereses y imposible generar un patrimonio así, imposible generar periodos de trabajo y de descanso y un ritmo
un ritmo saludable de vida si estamos haciendo inversiones tontas de nuestro tiempo. El Shabbat no nos invita al ocio, sino al orden. 6 días son suficientes para que nuestras actividades se completen. El séptimo le pertenece al Señor, quien primero nos invita al descanso físico, porque descansando físicamente le reconocemos a Él como Creador. Entonces nos sabemos a nosotros mismos criaturas, y el Creador no descansa, pero las criaturas sí. Segundo significado del Shabbat: comunión con Dios. La comunión con Dios es una necesidad del alma. El descanso es una necesidad del cuerpo. La comunión con Dios es una necesidad del alma. El descanso del Shabbat no solo es físico, sino es espiritual. Es un momento para detenernos y disfrutar la presencia de Dios, así como Él lo hizo al contemplar de su creación. Él hace una pausa y ve todo el universo, ve al planeta Tierra, los animales, los ríos, los ecosistemas, ve al hombre y a la mujer. Dios dice: esto es bueno. Él se regocija en la creación. Y nosotros vemos lo que Él ha hecho con nosotros y decimos: Dios ha sido bueno. Y cada domingo esa tendría que ser la actitud que nos domina y que nos transporte acá. Venir con lo que sea que traigamos a cuestas, pero siendo todavía capaces de contemplar nuestra vida en retrospectiva y decir: Dios ha sido bueno. Dios ha estado conmigo. Dios me ha sostenido. Y de pronto el corazón así endurecido, de pronto no te va a dar vergüenza ya cantar, aunque cantes feo. Si no estamos haciendo audiciones, tú eres parte de la adoración. Canta feo y todo. Porque cuando se escuchan un montón de voces feas, ¿sabes qué? Se transforma en algo hermoso. 50 voces no muy entonadas, a lo lejos se percibe algo glorioso. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios ha sido bueno, y esta es la parte más importante del Shabbat, del descanso. Y esta es la parte también más descuidada, porque no es solamente un paréntesis en medio de la semana de trabajo que viene bien al cuerpo. Porque de descansar físicamente se puede, pero hay un descanso que verdaderamente le trae descanso a lo más profundo de nuestro ser, y es el descanso del alma. Entonces, Dios, sabemos, no descansó para recuperarse. Dios no descansó porque estaba exhausto, sino más bien Dios comete una apreciación positiva y activa de su creación. Así como la satisfacción en el trabajo creativo finalizado, Dios manifiesta lo bueno de la creación y sobre todo lo bueno de la comunión con aquellos que creó a su imagen. Entonces, el Shabbat no es un llamado a pasarnos todo el domingo echados. Es un llamado a la apreciación, a que descanse nuestra alma y a que descanse nuestro cuerpo. Pero al mismo tiempo encontramos que en el Shabbat, la iglesia, ahora en este nuevo Shabbat, en el primer día de la semana, la iglesia seguía atendiendo a los necesitados y a las viudas, y seguía sirviendo tremendos banquetes para que toda la iglesia conviviera. Entonces, en el día de reposo, en el nuevo día de reposo, ahora el domingo, la iglesia primitiva, celebrando la salida de su esclavitud, ya no de Egipto, pero sí de la muerte y del pecado, sigue teniendo actividades. Sigue teniendo actividades que tienen que ver con el señorío del Señor del día de reposo. Y tienen que ver con Cristo. No es un cese absoluto. Es un cese de nuestras actividades ordinarias. Y es una ocupación en lo que ahora le agrada a Cristo, o en lo que especialmente no tiene nada que ver con nuestras actividades, seguido de un descanso en Él y en su suficiencia.
Entonces, a lo largo de los siglos, el pueblo de Dios ha utilizado el primer día de la semana para cuidar de los enfermos, de los oprimidos, de los afligidos y de predicar el mensaje de consuelo y el mensaje de sanidad del Evangelio. A medida que el mundo nos ve cumpliendo el mandato de Cristo de santificar el Sabbat, van a comprender el poder de la resurrección de Cristo y probarán el descanso al que Dios nos llama a los que son suyos. Números 6, 24, 25 tiene la bendición sacerdotal. Muy famosa, oración. Y la oración tiene un contenido hermoso. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y al último viene la paz. La materialización de esa bendición que tiene que ver con una cercanía con Dios y una relación profunda, porque si Dios hace resplandecer su rostro sobre tu vida, amado, quiere decir que lo estás viendo en sus diferentes facetas. No importa lo que pases, tú ves una cara de Dios. Y si estoy enfermo, yo miro a Dios mi sanador. Y si estoy pasando por tribulaciones, yo veo al Dios de los ejércitos. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que Dios hace resplandecer su rostro sobre mi vida, entonces mi vida está llena de lo que Dios es. Enseguida la materialización de esto es, y te dé paz. La paz a la que nos llama esta bendición es vivir en este descanso hermoso. No puede ser que como hijos de Dios no tengamos paz. Cuando dice el profeta Isaías, dicen paz, paz, pero no hay paz para los impíos. Y la falta de paz tiene que ver mucho con la forma en cómo conducimos nuestra relación con Dios. Porque aunque esté viniendo a descansar en Dios, no puedo descansar en Dios. Si ya me deshice de mis actividades, ya hice un parón intencional en mi agenda, pero no encuentro paz. La paz es una bendición seguida de hacer la voluntad de Dios. Para descansar en Dios, lo primero que necesito es ponerme a cuentas con Él. Es ponerme otra vez bajo su señorío. Y no cumplir el Shabbat únicamente como una forma de descanso que es conveniente para mí, sino como una forma de decirle, Dios, tú mandas. Y eres Señor de mi tiempo, pero eres también no nada más de mi agenda, sino lo que hago en mi agenda. Lo que hago en cada uno de esos días está delimitado por tu señorío. Lo que hago en cada uno de esos 6 días, toda la obra de mis manos, están encaminadas a tu gloria. Entonces encontramos verdaderamente la paz. Hay algo muy interesante en la variación que hay entre Éxodo y Deuteronomio. Es el uso de 2 verbos hebreos. El primero, el verbo samar. Perdón, el segundo que está en Deuteronomio. Utiliza el verbo samar. Éxodo me dice, acuérdate. Deuteronomio me dice, lo guardarás. Es de una forma más imperativa. Lo que me está diciendo Deuteronomio a través de este verbo y lo que me indica es una participación activa. Es una participación intencional donde yo estoy interactuando. Algunos historiadores y comentaristas dicen que probablemente esta generación del pueblo ya venía guardando el Shabbat, pero de una forma muy rudimentaria. ¿Qué es lo que les digo? Sí, pues bueno, me detengo, hago el parón y mi vida sigue al día siguiente y no pasa nada. Pero hay una conexión espiritual con el descanso. Hay una forma en la que el alma tiene que conectarse con Dios sí o sí en ese descanso, o entonces el Shabbat no se está respetando. Entonces, esta participación activa tiene que ver con un esfuerzo de nosotros para mantener este día santo. ¿Qué es el mandato en ambos textos? Santificar el día de reposo. Vamos a apartarlo, vamos a hacer un uso diferente de él.
¿Para qué podemos utilizar el día de reposo? Me encanta, como lo decía San Agustín, debemos vaciarnos de aquello que nos llena para llenarnos de aquello que estamos vacíos. Nuestra vida necesita descansar en Dios. Nuestra vida necesita acceder a esa paz que gobierna el corazón y el entendimiento de aquellos que han rendido verdaderamente su voluntad a un Señor que es bueno, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Punto número 3. El Shabbat es una señal de redención. Y aquí viene la necesidad de recordar. Es un recordatorio de nuestra redención. Para Israel era el significado y el recordatorio de que salieron de Egipto, de que eran esclavos. No sé si recuerden que en algún momento Faraón se enoja tanto con el pueblo de Israel que les incrementa las horas de trabajo, y antes ellos les hacían llegar la paja. Ahora ellos tienen que ir a hacer por la paja también para hacer ladrillos. Y de alguna forma el Shabbat representa ese recordatorio de lo que Dios hizo. Dios te sacó, Dios te redimió, eras esclavo y fuiste comprado. Y el hermoso recordatorio que tú y yo tenemos que pausar y que hacer es de que éramos esclavos antes de que Dios nos redimiera. ¿Dónde estaría yo? Como preguntaba Jesús Adrián Romero, si no me hubieras alcanzado. Es ese hermoso recordatorio de que en nuestra vida hubo un antes, un después. Amado, ¿pero realmente lo hubo? Porque este es otro problema para descansar en Dios. ¿Realmente puedo advertir en mi vida un momento de redención, un momento de cambio, de restauración, de nuevo nacimiento? O la neta todo ha sido plano igual. Y vengo a la iglesia todos los domingos desde quién sabe cuándo. Pues porque mis papás me traían. O puedo advertir esos cambios. Esos recuerdos, esas ideas solamente empiezan a venir a la mente en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, entonces yo empiezo a recordar. Cuando estoy siendo intencional en guardar este día para mí, en darle este día a Dios, en decirle: Dios, mi alma te anhela, te necesita. Y en este día quiero recordar. Y esa es mi oración junto con este mensaje. Que aquel que no puede recordar, recuerde. Porque hay un pecado del que nadie habla. Y hay un pecado que es, digamos, de estos pecados de cuello blanco. Se viste muy elegante y cual político mexicano roba pero poquito. Es el pecado del olvido. Es el pecado del olvido. El pecado por el cual David tenía que reprender a su alma y decirle: bendice al Señor y que no se te olvide ninguno de sus beneficios. El pecado por el cual aquellos dos deudores de lo que hablan Jesús en la parábola de los dos deudores hace a uno olvidar la gracia que recibió e inmediatamente querer cobrársela con el que le debía. Y ese pecado lo ves a todo lo largo y ancho de la Escritura. Y por eso Dios le decía tanto y le insistía tanto al pueblo de Israel en la vocación a recordar. Recordar. Tienes que escuchar atentamente la voz de tu Dios. Tienes que repetir la ley. Tienes que atar estas palabras a tu cuello. Nunca se aparte de tu boca, le dice a Josué. Porque este pecado de cuello blanco nos enfría, nos aparta, nos roba el propósito, nos roba el brillo y la belleza de la vida en Cristo, simplemente porque dejamos de recordar. Para nosotros cambia del sábado al domingo por ese simple hecho. Porque la iglesia primitiva comienza a reunirse ahora
no el sábado, sino comienza a reunirse ahora en el día que resucitó el Señor. En el día que en el día que representa una nueva salida de Egipto, una nueva transición, una verdadera y definitiva redención. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos. Y si tú vienes ahorita hoy todavía cargando con algo, atado a algo, condicionado por algo, amado, estás hoy reunido aquí junto con tus hermanos, adorando a Dios, pero ya no eres esclavo. Su gracia, el poder de su resurrección, te ha hecho libre. Ya no eres esclavo. Y cuando Dios haga que esa idea penetre verdaderamente en lo más hondo de tu alma, entonces vas a venir y vas a levantar tus manos y vas a adorar y te va a ser sencillo decir, estos 6 días y este séptimo nadie me lo toca. Este séptimo nadie me lo toca. Que venga la vecina, que venga la suegra, que venga quien venga. Ya no es de que, pero juegan los vaqueros. Pero amo mucho a mis hermanos que vienen con su jersey, que yo sé que están muriendo a la carne porque su equipo está jugando. Pero aquí están. Sí, amén. Yo no vengo jersey, pero miren, traigo los calcetines de mi equipo. No se ven, pero los traigo en los calcetines. Estamos muriendo juntos. Porque el reposo del alma es más importante. Porque recordar lo que Cristo hizo es más importante, es más bello, es más satisfactorio. Eso es el motivo de reunirnos ahora, en el domingo, proporcionar un descanso físico en primer lugar, un recordatorio de mi naturaleza creada, pero luego viene un recordatorio hermoso de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios verdaderamente nos ofrece descanso. La presencia de Dios verdaderamente nos redime de cualquier esclavitud. Y la presencia de Dios nos recuerda una cosa hermosa que está en Hebreos 4:9, que aún nos espera un nuevo descanso. Que el cielo espera por nosotros. Que esta tensión se va a acabar en algún momento. Y que esta tensión se va a convertir en gozo y en alabanza perpetuas. Último encabezado de este mensaje es que Jesús es el verdadero Señor del día de reposo. Y precisamente Jesús, siendo acosado, Marcos 2, 23, 28, por los fariseos, nos da el significado en el nuevo pacto del día de reposo. Aconteció que un día de reposo Jesús paseaba por los sembradíos, por los sembrados. Y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían, mira, porque hacen lo que no es lícito en el día de reposo. En este punto, muchos se cuestionan si Jesús, este fue el único mandamiento que no cumplió. Vamos a ver. Jesús les contestó, ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y también sus compañeros, cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados. Panes que no es lícito comer a nadie, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Las tradiciones judías estaban bien locas, porque en la tradición oral, lo que Moisés había transmitido ya estaba súper alterado. Y ahora teníamos como requisitos como, bueno, ¿qué es lo que sí puede cargar alguien? Porque en el día de reposo no puedes llevar una carga. Bueno, podías cargar algo suficiente como para que si se te desgarraba la túnica, entonces fuese nada más aguja e hilo.
porque en el día de reposo no podías hacer ningún trabajo, pero aguja e hilo estaba bien. Se ponía en perspectiva si una mujer debía maquillarse o arreglarse en el día de reposo o mirarse al espejo. Si se mira al espejo, entonces puede detectar alguna cana o alguna imperfección, y si arranca esa cana es trabajo, entonces está incumpliendo con el día de reposo. Otra bastante loca que tenía que ver con si un papá podía cargar o no a su hijo el día de reposo. Si al que tienes enseguida, a lo mejor tus papás eran judíos, pues no te cargaban de chiquito. No, hijo, estamos en Shabbat. Entonces todo eso le estaba agregando al mandamiento. Jesús no borra la ley ni la incumple, les enseña el significado verdadero. Y con estas palabras digo, qué hermoso que dice, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. El Hijo del Señor es Señor aún del día de reposo. Ahora, en el día de reposo sus discípulos estaban trabajando. Y la analogía que utiliza David es genial, porque David toma los panes, y los hombres de David toman los panes de la proposición que estaban en el templo, panes que eran nada más de los levitas, porque estaban trabajando para David, porque estaban ocupados en los negocios de David. Porque los discípulos sí pueden cortar espigas en el día de reposo, porque están ocupados con el maestro, porque están trabajando para él. El día de reposo no es para que ustedes le digan a la gente qué hacer y qué no hacer, es para que el Hijo del Hombre, el que vino a dar su vida en rescate por nosotros, nos diga qué es lo que debemos hacer. Y en una obediencia amorosa y gozosa, nosotros podemos ocuparnos, haciéndole hincapié a Cristo en decir, yo hago todo lo que te agrada en toda la semana, pero este día es especial. Este día es para ti. Entonces la autoridad de Jesús estableció verdaderamente qué es lo que debe hacerse en el Shabbat. Le decimos Shabbat únicamente por el significado, no nos andamos haciendo judaizantes ni nada de eso. El tema de llamarle Shabbat es seguirlo en forma de su significado natural, que es una pausa con propósito, un gran stop en nuestras vidas. Entonces Jesús establece que no solamente debemos dejar a un lado nuestras preocupaciones y entretenimiento el primer día de la semana, sino que hemos de apartar un tiempo para adorar a Dios y servir al Señor de todo nuestro corazón, sirviéndole de corazón no solo el primer día de la semana, o sea hoy, sino todos los días que se nos ha dado. Quizás en este sentido es en el que Pablo decía que todos los días son iguales. Cada día en Cristo está lleno de adoración y servicio a nuestro Rey. Si estamos unidos a Cristo, el Señor del Shabbat, entonces cumplimos todas las obligaciones del Shabbat, porque encontramos aún en otros días de la semana esos momentos de descanso en su presencia y entrar entonces en una expectativa constante de llegar en algún momento a ese descanso eterno. Cristo abre el Shabbat para que pueda ser una experiencia de toda la semana. Cristo abre esto para decirnos, el día que tú lo dediques a Dios, Dios realmente lo hizo para que tú descanses en Él. Así que, amados, guardar el día de reposo es una hermosa invitación. Quiero cerrar con Mateo 11:28. En mi Biblia me gustan mucho los títulos que la editorial le pone. La Nueva Biblia de las Américas. Este pasaje viene como la gran invitación. Y la invitación es un llamado a dejar a un lado nuestras preocupaciones y encontrar en Cristo el descanso que nuestras almas anhelan. Y Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí,
que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oye, pero ¿no es acaso un yugo una carga? ¿No es acaso una carga, aunque ligera, sigue siendo carga? La invitación o el significado del yugo de Cristo es su señorío sobre nuestras vidas, que sigue siendo una imposición, que sigue siendo algo que nos va a costar, que sigue siendo algo que se toma todos los días, pero el que Él dice es fácil y es ligera. ¿Puedes comparar el yugo de Cristo al yugo del pecado? ¿Puedes concluir cuál de esos dos amos quieres servir? ¿Cuál de esos dos amos te ha traído más paz y descanso a lo largo de tu vida? ¿Es acaso el señorío de Cristo algo que está diseñado para tronarme? ¿O es algo que está diseñado para hacer nacer en mí cada vez, como decía Pablo, que esta tienda, este cuerpo terrenal se va desgastando, pero por dentro lo espiritual va naciendo con más fuerza y se va rejuveneciendo? Es el resultado del yugo de Cristo. Es estas verdades hermosas, contrastantes del Evangelio, que dedicándole mi vida a Él y trabajando para Él y descansando en Él, voy a encontrar la verdadera plenitud en mi vida que dedicando mi vida a cualquier otra causa. Y no hablo del servicio únicamente en la iglesia, porque una de las grandes bendiciones de la Reforma es quitarnos esta idea de que el trabajo para Dios solamente es el trabajo que se hace en el ambiente sacro o el ambiente del clero. Cualquier trabajo es un trabajo que yo hago para Él. Pero no cualquier descanso es un descanso en Él. Cualquier trabajo le da gloria a Él cuando se hace con excelencia, cuando se hace con la mentalidad de servirle y agradarle a Él como si lo hiciéramos para Él, como si Él fuera nuestro patrón, como si Él fuera el que a final de semana nos va a pagar. Todo es para Él, porque todas las cosas son por Él, de Él y para Él. Entonces, al abrazar este yugo, nuestra alma supone tener descanso. Así como el descanso semanal para Israel era un recordatorio de su salida de Egipto, el descanso en Cristo nos recuerda que somos redimidos, amados, sostenidos por Dios, y mientras esperamos el descanso eterno, el descanso semanal en Él es una probadita del cielo aquí en la tierra. Quiero dejarte con esta promesa. Queda por tanto un reposo guardado, Hebreos 4:9. Queda por tanto un reposo guardado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, Él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en este reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿El ejemplo de quién? El ejemplo del pueblo de Israel, que no llegó a la tierra prometida. Guardar el día de reposo es una hermosa invitación a Cristo. Es una hermosa invitación a buscar el descanso más profundo que el descanso físico y encontrar esa paz en lo más profundo de nuestra alma. Quiero orar por ti si dices: yo me encuentro muy cansado. ¿Por qué nos ponemos de pie todos juntos? Dos clases de personas Dios ponía en mi corazón: aquellos que no tienen paz y no encuentran la paz, y aquellos que no encuentran el descanso, o que hoy están ya sintiendo en su cuerpo los efectos de vivir una vida sin ritmo.
Cerramos nuestros ojos, levanta tus manos si estás en uno de esos dos supuestos. Amado Dios, estamos delante de tu presencia porque sabemos que necesitamos. Porque algo en lo más profundo de nuestro corazón nos dice que nuestra alma está sedienta. Y quizás algo en nuestra conciencia nos dice que nos hemos hartado de beber en otras fuentes y que seguimos teniendo sed. Pero hoy estamos delante de la fuente de agua viva. Amado Dios, para que tú traigas descanso a cada alma y a cada corazón. Para que tú renueves las fuerzas, Dios. Para que tú les devuelvas la paz a cada uno, Dios. La paz que el enemigo ha robado. Amado, si puedes reconocer que en tu vida hay hábitos que han contribuido a robarte la paz. Una mala administración del tiempo, una mala administración del dinero, una vida disoluta. Amado Dios, hoy es nuevamente una oportunidad para que tu pueblo celebre que ha sido redimido. Y hay aquí muchos, Dios, con una necesidad importante de una nueva redención, de un estilo de vida que les está costando, de un estilo de vida que les está apagando el alma, Dios. Amado Dios, llévalos a este correcto equilibrio, donde ellos se cansen para ti y no para nadie más. Donde ellos se cansen en ti y no para nadie más. Tráeles, Dios, el descanso a sus almas. Amado, el venir a Cristo implica dejar una carga. Es que no podemos cargar las dos cargas al mismo tiempo. O es el yugo del enemigo o es el yugo de Cristo. Y es que la instrucción es esta. Nosotros dejamos el yugo que venimos cargando y es entonces que podemos tomar el yugo de Cristo. Si Dios te está hablando, ¿por qué no pasas aquí a una de las orillas para orar por ti? Si quieres que ore por ti, alguien. Aquí a los costados, porfa. Amado Dios, tu pueblo te está clamando por descanso. Amado Dios, a veces no encontramos la paz y te necesitamos, Jesús. Dile: Jesús, quiero desprenderme de este yugo que me ha estado ocasionando tanto dolor, tantas noches de desvelo, tantos padecimientos. Amado Dios, tu yugo es fácil y yo quiero ese yugo de Cristo en mi vida.